Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo, a nuestro noticiario correspondiente al lunes 16 de marzo. El buen tiempo que ha brillado en el fin de semana parece que ha venido a contribuir a bajar la tensión, los tiroteos y la violencia en las calles y en el campo español. La paz no reina, pero salvo algunos incidentes aislados que el gobierno achaca a la ya ilegalizada Falange Española, el orden público parece mejorar. Al comienzo de la vida parlamentaria va a ser la clave en esta semana, pues el nuevo gobierno tendrá el reto de ajustar su proyecto político a las leyes que salgan del Parlamento, donde el Frente Popular tiene una mayoría de dudosa legalidad, pero mayoría. Mantener el orden público, afrontar la reforma agraria que se anuncia como violenta y conflictiva, terminar de sacar a sus presos de las cárceles por los delitos perpetrados en 1934 y torear a los partidos independentistas catalanes y a su renacido estatuto son los problemas más graves a los que se enfrentan Azaña y sus ministros. Ya veremos. Les dejamos ahora, antes de abrir la página de Información Nacional, con una noticia de publicidad. Foscao, un rico alimento, el más exquisito de los desayunos y más poderoso reconstituyente. Y como les decía, abrimos página de Información Nacional aquí en Radio Universal. El ministro de Interior se ha mostrado satisfecho de la jornada del domingo por el buen orden en que se han desarrollado las pocas manifestaciones convocadas. Confía el ministro en que se reanuden las labores agrícolas, dada la bonanza del tiempo, cesando así la inquietud social. El Tesoro pide la ingente suma de 350 millones de pesetas al ahorro nacional. La caótica situación de la hacienda pública para hacer frente a los proyectos del Gobierno ha llevado al ministro de Hacienda a emitir deuda pública a un interés del 3,5%. Con esta emisión, el Banco de España sale al paso de los problemas presentes y futuros que en materia de recursos económicos tiene el Gobierno de España. Este lunes será elegido don Diego Martínez Barrios, presidente de la Cámara de Diputados. Tanto el diputado, exconde de Vallellano, como el sindicalista Ángel Pestaña han manifestado sus dudas de que la legislatura transcurra con la normalidad que pronostica el señor Martínez Barrios. Vallellano ha manifestado lo difícil que es dar opiniones en un régimen de tremenda censura como el que padecemos en la actualidad. Romanones ha pronosticado los terribles encontronazos que se van a producir en la nueva Cámara, dadas las ansias de revancha que se aprecian en los nuevos diputados del Frente Popular. Nos acercan de redacción una noticia de alcance que dice lo siguiente: la pasada noche la pareja de seguridad que prestaba servicio en el portal de la casa del señor Largo Caballero, en la madrileña calle de Viriato, fue objeto de una agresión. Se hicieron contra estos guardias varios disparos. Tras una tenaz persecución, lograron detener a dos de los autores, que resultaron ser los falangistas llamados Ricardo Garchitorena y Manuel Álvarez Balbá. La Federación de Trabajadores de la Enseñanza Socialista ha celebrado un homenaje en el restaurante Cuatro Caminos a sus compañeros excarcelados por los sucesos de 1934. Y el domingo por la noche fue detenido y procesado, atención, José Antonio Primo de Rivera, jefe de Falange Española, por injurias a la autoridad y por mantener abiertos los centros fascistas ilegalizados de su partido, Falange Española. Vamos pues con la información internacional en Radio Universal. Alemania acepta la invitación de la Sociedad de Naciones para la discusión de la remilitarización de Renania, siempre y cuando tenga los mismos derechos que el resto de los asistentes y discutir la plena y justa recuperación por Alemania de la plena soberanía sobre su territorio nacional.
una pérdida de soberanía provocada por unos sucesos y un gobierno que ha dejado de existir hace ya 18 años. Adolfo Hitler no parece dispuesto a consentir que parte del territorio de Alemania continúe intervenido por potencias extranjeras casi 20 años después del final de la Gran Guerra. Y en la actualidad hay que reseñar también que una empresa cinematográfica extranjera ha hecho una instalación especial en el Congreso para recoger momentos de la vida parlamentaria española y que la vida parlamentaria española llegue a conocimiento del mundo entero. ¿Por qué será? Y nos vamos a despedir, como solemos hacerlo habitualmente, disfrutando de la buena música que seleccionamos aquí en Radio Universal. Hasta mañana, queridos oyentes de Radio Universal. Apoya en el quicio de la mansa vía. Bueno, pues como hacemos todos los días, atravesamos las cosas de la televisión, la dimensión tiempo, y desde marzo de 1936 nos venimos a marzo de 2019, concretamente al 16 de marzo, y está nuevamente con nosotros, como les prometí, el historiador Manuel Ros. Bienvenido nuevamente. Muchas Manuel. gracias. ¿Qué motivos, vamos a empezar por ahí, qué motivos llevaba al nuevo gobierno a emitir bonos del Tesoro por la cantidad nada menos que de 350 millones de pesetas de la época, al ahorro nacional? ¿Qué se entendía por ahorro nacional? Realmente la situación ya de partida de la Segunda República, incluso siendo Indalecio Prieto ministro de Hacienda, para lo cual no estaba muy cualificado en el primer bienio, era muy mala. Y entonces en la primavera del 36 se dieron cuenta que había que emitir bonos del Tesoro para tratar de enjuagar ese déficit que estaba cada vez más abultado, ¿no? Y en este caso, pues creo que es el 3,5% de interés, que puede parecer bastante elevado, pero bueno, las circunstancias mandaban y pensaban que vamos a endeudarnos ahora y ya los futuros gobiernos, pues que... El que venga al trascarré, ¿no? Exactamente, que resuelvan el tema de la... Pero, Manuel, ¿quién era Diego Martínez Barrios para ser elegido presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Congreso? Diego Martínez Barrios pues, era un antiguo seguidor de Lerroux, del Partido Radical, que se había escindido, había formado su propio partido político, Unión Republicana. Era un reconocido masón, digamos, el jefe de una facción de la masonería española, y era, por así decirlo, un personaje moderado entre los republicanos, un personaje de consenso, que podía hacer un buen papel por ese carácter un poco moderador en el tema de la presidencia del Congreso, que siempre pues, requiere una persona templada para poner orden, precisamente en un Parlamento que se iba a demostrar absolutamente caótico, donde los diputados se insultaban, se interrumpían. Bueno, Unamuno llega a decir que es una verdadera vergüenza como el espectáculo que está dando el Parlamento del Frente Popular, ¿no? Y bueno, pues esa figura que por otro lado tampoco pudo imponerse en muchos casos, puesto que hubo amenazas de muerte, etcétera, mucho desorden en el Parlamento, pues fue Diego Martínez Barrios y en sus momentos su segundo cuando él no estaba, ¿no? Pero digamos como resumen que el Parlamento en el Frente Popular fue increciendo cada vez más vociferante y más desordenado. Más violento, en definitiva. Claro, cabría preguntarse si la figura de un moderado es la adecuada para en una situación de tanta tensión y de tanta violencia verbal y física, es la figura adecuada para poner orden en ese Parlamento, en vez de una figura de más autoridad. De más autoridad. Sí. ¿No? Pero bueno, ¿por qué el diputado Manuel Ros, por qué el diputado exconde de Vallellano y el sindicalista Ángel Pestaña han manifestado sus dudas, ¿no?, sobre que la legislatura transcurra con la normalidad que pronosticaba precisamente este personaje del que hemos hablado, Martínez Barrios? Sí, Vallellano era el segundo personaje, después de Goicoechea, de renovación, bueno,
y Calvo Sotelo, ¿no? Digamos así, el tercero de Renovación Española, de los monárquicos. Por lo tanto, derecha monárquica representada en el Parlamento. Y Ángel Pestaña pues, era de los anarquistas, o sea, totalmente opuesto. Y ambos coincidían en que la situación en la primavera del 36 no se parecía en nada a una situación política normal en que las leyes pudieran ser aprobadas y la gestión de gobierno pues, diera fruto, ¿no? Porque la situación en la calle cada vez es más violenta, hay quema de iglesias y conventos, ocupación de edificios religiosos, ocupación de fincas, como vemos en algunas noticias, y todo esto da la sensación de que el gobierno se ha declarado que fue un error, Casares Quiroga, beligerante ante el fascismo, hacer la guerra al fascismo, pero, digamos, pasivo ante el extremismo de la izquierda. Con lo cual, bueno, pues precisamente los republicanos moderados o monárquicos de siempre cada vez están más alejados de esa república que ven con espanto y está cada vez ganando más adeptos. La gente de la CEDA de sus juventudes se está apuntando a Falange, que es un poco la fuerza de choque que en los momentos de peligro pues la derecha ve como su salvación y se va a ver enseguida en la guerra civil, ¿no? Los carlistas y la Falange. Vamos a hablar de un personaje que sí es muy conocido popularmente, Romanones, el conde de Romanones. ¿Por qué pronosticaba los terribles encontronazos que se iban a producir finalmente? Claro, Romanones, por decirlo así, era zorro viejo porque llevaba en política muchísimos años. Toda la vida. Incluso, podemos decir, fue ministro y 2 o 3 veces presidente de gobiernos bajo Alfonso XIII, diputado en las 3 legislaturas de la República, luego fue procurador en Cortes con Franco, quiere decir que era un superviviente nato, ¿no? Y este señor, pues como tenía mucha visión política y las había visto de todos los colores, pues veía que la situación en la primavera-verano del 36 era muy preocupante, ¿no? Y quizás tenía razón en aquel momento Gabriel Maura cuando propuso que lo que se necesitaba era una dictadura republicana, es decir, 6-12 meses de un gobierno personal de algún republicano con plenos poderes para poner orden en las calles y en el campo. Ese es el origen de esa magistratura democrática que es la dictadura. Sí. En un momento de crisis. Sí, en la época de Roma pues se le otorgan plenos poderes a una figura, a un hombre, para que ponga orden. Pero claro, esa propuesta de Gabriel Maura, porque venía de él y que ya estaba fuera prácticamente de las órbitas del poder, no fue tenida en cuenta y realmente Casares Quiroga, que era el personaje presidente del gobierno, era una persona débil, con ataques de ira, etc. Era una manifestación de su propia impotencia, unos ataques de ira que tenía súbitos, ¿no? Y realmente la persona indicada para el puesto de presidente del gobierno en la primavera-verano del 36 hubiera sido Indalecio Prieto, que ese sí que era un político inteligente, conocedor de las herramientas del poder y con carácter suficiente para haber puesto freno a la propia izquierda, pero no se le dio la oportunidad porque los largocaballeristas vetaron esa posibilidad, ¿no? Por cierto que Romanones es una cuestión anecdótica, como bien ha contado nuestro historiador Manuel Ros, político de larguísima data. En honor suyo, durante la Segunda República, bueno, pues el bar, el buffet de los diputados, le llamaban la taberna del cojo por Romanones. Nos tenemos que ir, profesor, nos tenemos que ir, pero se nos queda algo que yo le pido que rápidamente nos aclare. Ha sido detenido y procesado José Antonio Primo de Rivera. ¿Quién era José Antonio y por qué es detenido y procesado? Rápidamente. Pues José Antonio Primo de Rivera era el jefe de Falange, que se había constituido como partido en octubre del 33, y aunque no tenía mucha fuerza parlamentaria, solo fue elegido él, pues realmente en esta primavera-verano, como estoy diciendo, está siendo cada vez más
va recibiendo cada vez más apoyos la Falange. Y bueno, pues es un personaje con mucho carisma, con un líder nato, y realmente va a ser muy triste el final que tenga en Alicante, fusilado, acusado de rebelión. Pero bueno. Nos tenemos que ir. Don Manuel Ros, historiador. A todos ustedes, ya saben, mañana nuevamente Noticiario 1936. Les espero y hasta entonces muchas gracias por su audiencia. Adiós.